Esto ocurrió hace algunos años, cuando me mudé a las afueras de una ciudad en México por cuestiones de trabajo, buscando un lugar más tranquilo donde pudiera enfocarme en mi vida sin tantas distracciones. Así que terminé comprando una casa pequeña en una zona que se sentía más como un pueblo que como parte de la ciudad. Las casas estaban bastante separadas unas de otras, las calles eran silenciosas y, en general, todo parecía muy calmado, lo cual al principio me gustó, porque siempre he sido una persona bastante reservada, alguien que no necesita estar rodeado de gente todo el tiempo. No conocía a nadie en esa zona. Y la verdad tampoco tenía mucha intención de hacerlo. Durante los primeros días me dediqué a acomodar mis cosas, a organizar la casa y adaptarme a la rutina, saliendo únicamente para lo necesario y regresando a casa lo antes posible. Pero unos días después de haberme mudado, alguien tocó la puerta. En ese momento estaba en medio de sacar unas cajas, así que dejé lo que estaba haciendo y fui a abrir sin pensar demasiado, esperando que fuera algún vecino o alguien que pasaba por ahí. Era un hombre. Alto. Ya mayor. Con barba irregular y una expresión que no era ni amigable ni hostil, simplemente difícil de leer. Se presentó como mi vecino, diciendo que vivía unas casas más adelante, y que solo quería darme la bienvenida al vecindario. Su tono era tranquilo. Normal. Así que respondí de la misma forma, agradeciendo el gesto y conversando con él durante unos minutos, una charla bastante básica donde me hizo las típicas preguntas, de dónde venía, por qué me mudé, si vivía solo. En ese contexto, nada de eso me pareció extraño. Incluso mencionó que vivía con su esposa y que le gustaba lo tranquilo del lugar, lo cual coincidía con lo que yo había percibido hasta ese momento. Después de unos minutos, se despidió. Y yo continué con lo mío. En ese punto, no había nada fuera de lo normal. De hecho, pensé que había tenido suerte de encontrar un vecino amable en un lugar tan aislado. Los días siguientes fueron tranquilos. Salía a caminar por la zona, intentando conocer un poco mejor el lugar, pero había algo que no podía dejar de notar. Nunca había nadie afuera. No importaba la hora. No veía vecinos en sus patios, ni personas caminando, ni siquiera autos entrando o saliendo con frecuencia. Era como si el lugar estuviera vacío. Esa sensación empezó a incomodarme más de lo que esperaba. Pero traté de ignorarla. Hasta que una tarde, alrededor de las 4, ese mismo hombre volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez, con una sonrisa más marcada. Me dijo que esa noche habría una reunión en su casa con varios vecinos, una especie de cena para convivir, y que sería una buena oportunidad para que yo conociera a los demás. No lo esperaba. Y, considerando lo poco que había visto de gente en el lugar, me pareció extraño. Pero también pensé que tal vez esa era mi oportunidad de entender mejor cómo funcionaba el vecindario. Así que acepté. Quedamos a las 7:30. Cuando llegó la hora, me preparé y salí caminando hacia su casa, sintiendo una mezcla de curiosidad y nervios, mientras avanzaba por calles completamente oscuras y silenciosas, donde lo único que se escuchaba eran mis propios pasos. Cuando llegué, algo no estaba bien. Desde afuera, la casa se veía completamente igual que las demás, sin nada que llamara la atención, pero lo primero que noté fue que no había ningún auto estacionado cerca, lo cual me pareció extraño considerando que se suponía que habría una reunión con varios vecinos. Aún así, seguí caminando hasta la puerta. Estaba entreabierta. Lo suficiente como para notar que dentro había muy poca luz, una iluminación tenue que apenas alcanzaba a mostrar el interior,
creando sombras largas en las paredes que hacían que el lugar se sintiera más oscuro de lo que realmente era. Toqué la puerta. Esperé unos segundos. Y entonces escuché su voz desde adentro, diciéndome que pasara, que no me quedara ahí afuera. Su tono sonaba normal. Pero había algo en la forma en que su voz se extendía por la casa, como si el eco fuera demasiado marcado, demasiado vacío. Entré. Di un par de pasos hacia el interior. Y cerré la puerta detrás de mí sin pensar demasiado. El ambiente era incómodo. No había música. No había conversaciones. No había ningún tipo de sonido que indicara que había más personas dentro de la casa. Solo silencio. Caminé hacia el pasillo, siguiendo la dirección de donde había escuchado su voz, intentando encontrar la cocina o la sala donde supuestamente estaría la reunión, pero mientras avanzaba, me di cuenta de algo que hizo que mi estómago se encogiera. No había nadie. Ningún vecino. Ninguna señal de que hubiera ocurrido alguna reunión. No había comida. No había platos. No había absolutamente nada preparado. Era como si la casa estuviera completamente vacía. Me detuve en seco. Miré alrededor. Y en ese momento, entendí que algo no encajaba en absoluto. Llamé su nombre. Una vez. Luego otra. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. Un golpe. Fuerte. La puerta. Giré de inmediato y caminé rápido hacia la entrada, sintiendo como una sensación de alerta empezaba a apoderarse de mí, pero en cuanto llegué, la puerta estaba cerrada. Completamente. Apoyé la mano en la manija. Intenté abrirla. No se movió. La giré con más fuerza. Nada. Estaba asegurada. En ese momento, sentí algo que nunca había sentido antes con tanta intensidad. Una mezcla de miedo y urgencia. Porque ya no había duda. Eso no era una casualidad. Mientras intentaba abrir la puerta, escuché pasos en alguna parte de la casa. No sabía exactamente dónde. Pero estaban ahí. Moviéndose. Lentos. Deliberados. Como si la persona que los hacía no tuviera ninguna prisa. Mi respiración empezó a acelerarse. Solté la manija. Y retrocedí un paso. Luego otro. Sin dejar de mirar hacia el interior oscuro del pasillo, intentando identificar de dónde venía ese sonido, pero todo lo que veía eran sombras que parecían moverse ligeramente con cada pequeño cambio de luz. Entonces escuché su voz. Diciendo mi nombre. Esta vez, más cerca. Más clara. Pero completamente diferente a como había sonado antes. Más grave. Más seria. Preguntando por qué estaba tan apurado. ¿Por qué quería irme tan pronto? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No respondí. No sabía qué decir. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Y rápido. En ese momento dejé de intentar entender lo que estaba pasando y me concentré únicamente en salir de ahí, porque ya no había duda de que todo había sido una mentira, una excusa para hacer que entrara a esa casa sin sospechar nada. Volví a intentar abrir la puerta, esta vez con más fuerza, girando la manija repetidas veces hasta darme cuenta de que no solo estaba cerrada, sino asegurada desde varios puntos, como si alguien hubiera preparado todo de antemano. Detrás de mí, los pasos se escuchaban cada vez más cerca. No eran rápidos. No eran desordenados. Eran tranquilos.
controlados. Como si la persona supiera exactamente que yo no tenía a dónde ir. Miré rápidamente a mi alrededor, buscando otra salida, pero el pasillo solo llevaba a más habitaciones oscuras, ninguna con señales claras de ser una vía de escape inmediata, lo que solo aumentaba esa sensación de estar completamente atrapado. Fue entonces cuando recordé que muchas de las casas en esa zona tenían puertas traseras o salidas hacia el patio, así que sin pensarlo más, me di la vuelta y corrí por el pasillo, ignorando la voz que seguía llamándome desde atrás, una voz que ahora ya no intentaba sonar amigable, sino que se volvía más dura, más insistente. Abrí la primera puerta que encontré. Nada. Otra habitación vacía. La segunda. Oscura. Sin salida. La tercera. Cerrada. Golpeé la manija con desesperación, sintiendo como el tiempo se me escapaba, hasta que finalmente encontré una puerta que daba al exterior. La abrí de golpe. Y salí. El aire frío me golpeó de inmediato, pero no me detuve, corrí sin mirar atrás, atravesando el pequeño patio y saltando una reja lateral que daba a la calle, sintiendo como la adrenalina me impulsaba a seguir moviéndome sin detenerme. No escuché que me siguiera. No escuché pasos detrás. Pero tampoco me atreví a comprobarlo. Seguí corriendo hasta llegar a mi casa, cerrando la puerta detrás de mí y asegurando cada cerradura con manos temblorosas, intentando procesar lo que acababa de pasar mientras mi respiración aún estaba completamente descontrolada. No pasaron ni unos minutos antes de que escuchara golpes en mi propia puerta. Fuertes. Rápidos. Desesperados. Me quedé completamente en silencio, sin moverme, mirando hacia la entrada mientras los golpes continuaban por varios segundos, acompañados por una voz que volvía a sonar calmada, como si nada hubiera pasado, pidiéndome que abriera, diciendo que solo quería hablar. No respondí. No me acerqué. No hice absolutamente nada. Después de un tiempo, los golpes se detuvieron. Y el silencio regresó. Llamé a la policía. Les expliqué todo lo que había ocurrido, intentando sonar lo más claro posible, aunque incluso para mí sonaba difícil de creer, pero cuando llegaron y fueron a revisar la casa de ese hombre, la situación se volvió aún más extraña. No había ninguna reunión. No había comida. No había señales de que alguien más hubiera estado ahí. Y lo más inquietante de todo, era que el hombre vivía completamente solo. No había ninguna esposa. Nadie llamado como él había dicho. Todo había sido inventado. Una historia creada para hacerme sentir cómodo. Para hacerme entrar. Y aunque no pudieron probar que tenía intenciones de hacer algo peor, todos sabían que lo que había pasado no era normal. Yo lo sabía. Y eso fue suficiente. Me mudé de ese lugar lo antes posible. Porque más allá de lo que ocurrió esa noche, había algo que no podía sacarme de la cabeza. La forma en que todo estaba preparado. La manera en que me habló. Y sobre todo, la sensación de que si no hubiera salido cuando lo hice, no habría tenido una segunda oportunidad. Crecí en un barrio bastante común en México, de esos donde la mayoría de las familias llevan años viviendo en las mismas casas, donde todos se conocen al menos de vista y donde rara vez pasa algo realmente fuera de lo normal. La casa en la que vivía había pertenecido a mis padres antes de que se mudaran, así que yo me quedé ahí solo, ya bastante acostumbrado al lugar y a la rutina de vivir por mi cuenta, sin pensar demasiado en nada fuera de lo habitual. Todo era tranquilo. Predecible. Hasta que un día llegó alguien nuevo.
Un hombre se mudó a la casa justo enfrente de la mía, algo que no era muy común en esa zona, ya que la mayoría de las viviendas estaban ocupadas desde hacía mucho tiempo, así que inevitablemente llamó mi atención, aunque no le di demasiada importancia al principio. Lo vi descargando cajas de una camioneta. Parecía una persona completamente normal. Nada fuera de lo común. Pasó una semana. Y no ocurrió nada más. Hasta una noche en particular. Regresaba del trabajo un poco más tarde de lo habitual cuando lo vi por primera vez haciendo algo extraño. Estaba parado frente a mi casa. En la banqueta. Mirando directamente hacia ella. No parecía estar caminando. No parecía estar pasando por ahí. Simplemente estaba quieto. Observando. Cuando entré al garaje y bajé del auto, decidí acercarme para saludarlo y preguntarle si necesitaba algo, pero en el poco tiempo que tardé en hacerlo, ya no estaba. Se había ido. Como si no quisiera ser visto. Eso me dejó con una sensación incómoda. Pero traté de ignorarlo. Pensé que tal vez había sido coincidencia. Que estaba exagerando. Al día siguiente, mientras salía a recoger el correo, miré hacia su casa casi por reflejo, y fue entonces cuando noté algo que hizo que mi estómago se tensara. Las cortinas de la ventana del segundo piso se movieron. Como si alguien acabara de apartarse. Como si hubiera estado mirando hacia afuera. Hacia mí. Me quedé unos segundos observando. Pero no vi nada más. Solo las cortinas balanceándose ligeramente. Esa sensación no desapareció. Ese día traté de mantenerme ocupado, haciendo cosas en la casa, viendo videos, distrayéndome, pero cada cierto tiempo me encontraba mirando por la ventana sin darme cuenta, como si esperara volver a ver algo. Pero no pasó. Hasta que cayó la noche. Antes de acostarme, miré una vez más hacia afuera. Y ahí estaba otra vez. De pie. Al final de mi entrada. Inmóvil. Mirando hacia la casa. Esta vez no dudé. Abrí la puerta y caminé hacia él, intentando mantener la calma, tratando de actuar como si fuera algo normal, como si solo quisiera hablar, pero en cuanto me acerqué lo suficiente, empezó a alejarse. Caminando por la calle. Sin mirarme. Sin responder cuando lo llamé. Como si no quisiera interactuar conmigo. Eso fue lo que más me inquietó. Porque no tenía sentido. Si quería hablar, se habría quedado. Si no, ¿por qué estaba ahí? Esa noche me fui a dormir con una sensación que no había tenido antes. Como si algo no estuviera bien. Como si alguien estuviera prestando demasiada atención a mi casa. Y a mí. No me costó dormirme. Pero desperté en medio de la noche. De golpe. Sin razón aparente. Con esa sensación. Esa misma sensación de que algo estaba pasando. Todo estaba en silencio. Pero mi cuerpo estaba completamente alerta. Me senté en la cama. Escuchando. Esperando. Y entonces lo oí. Un crujido. Fuera de mi habitación. Al principio traté de convencerme de que ese sonido podía ser cualquier cosa, algún ruido normal de la casa, tal vez la madera acomodándose o algo que simplemente no había notado antes, pero había algo en la forma en que se escuchó que no me dejó ignorarlo. Era demasiado claro. Demasiado cercano. Me levanté lentamente de la cama, intentando no hacer ruido, como si de alguna manera eso pudiera evitar que quien estuviera afuera supiera que yo estaba despierto, y caminé hacia la puerta con una sensación cada vez más pesada en el pecho. No quería abrirla.
Pero tampoco podía quedarme sin saber. Apoyé la mano en la manija. Dudé unos segundos. Y en lugar de girarla, acerqué el oído a la puerta, tratando de escuchar mejor lo que estaba ocurriendo al otro lado. Al principio no hubo nada. Solo silencio. Pero después, escuché un sonido leve. Un movimiento. Como si alguien estuviera desplazándose por el pasillo. Muy despacio. Lo suficiente como para no hacer ruido. Pero lo suficiente como para no pasar desapercibido. Mi respiración se volvió más lenta. Más controlada. Intentando no hacer ningún sonido. Me agaché lentamente. Quedando a la altura del pequeño espacio entre la puerta y el suelo. Miré. No había luz en el pasillo. Todo estaba oscuro. No podía ver nada. Me quedé así unos segundos. Tal vez esperando confirmar que no había nada. Que todo estaba en mi cabeza. Pero justo cuando estaba a punto de levantarme, algo pasó frente a la puerta. Rápido. Lo suficiente como para bloquear completamente la poca claridad que venía desde afuera. Me aparté de inmediato, sintiendo como el miedo subía de golpe, mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza, porque ya no había duda de que alguien estaba ahí. Y no solo eso. Sabía exactamente dónde estaba yo. Me quedé en silencio. Sin moverme. Intentando procesar lo que acababa de ver. Pero entonces lo escuché otra vez. Pasos. Esta vez más firmes. Más cercanos. Moviéndose directamente hacia la puerta. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Esa persona no estaba simplemente dentro de la casa. Estaba buscándome a mí. Me alejé lentamente de la puerta, retrocediendo hasta el borde de la cama, sin dejar de mirar hacia esa línea oscura en el suelo, esperando ver si algo más se movía, si volvía a pasar algo frente a ese pequeño espacio. Y entonces ocurrió. Primero desapareció la oscuridad. Como si algo se hubiera pegado completamente al otro lado de la puerta. Cubriendo cualquier rastro de luz. Me incliné un poco hacia adelante, sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Y fue ahí cuando lo vi. Un ojo. Mirando directamente hacia adentro. Fijo. Inmóvil. Observándome desde el otro lado. Como si hubiera estado esperando ese momento. En ese momento reaccioné por puro instinto, alejándome de la puerta lo más rápido que pude mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver, porque no había forma de explicarlo de otra manera. Alguien estaba del otro lado, alguien que sabía exactamente dónde estaba yo y que había decidido acercarse lo suficiente como para observarme directamente. Mis manos empezaron a temblar. Apenas podía respirar con normalidad. Pero aún así logré agarrar el teléfono y marcar a la policía, tratando de hablar lo más claro posible mientras explicaba que había alguien dentro de mi casa, aunque incluso para mí sonaba irreal decirlo en voz alta. Mientras hablaba, podía escuchar movimiento afuera de la habitación. Pasos. Golpes leves contra las paredes. Como si esa persona estuviera caminando de un lado a otro, sin prisa, como si no tuviera intención de irse en ningún momento. Me quedé en la esquina de la habitación, lo más alejado posible de la puerta, sin dejar de mirar hacia ella, esperando cualquier señal de que intentara entrar, pero por unos segundos todo quedó en silencio. Un silencio pesado. Incómodo. Hasta que escuché algo más. Pasos rápidos. Acercándose. Directamente hacia la puerta. Me preparé para lo peor. Pero en lugar de intentar abrir, los pasos se detuvieron.
Y después de unos segundos, se alejaron. No volví a escuchar nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Nada. Los minutos que tardaron en llegar los policías se sintieron interminables, cada segundo parecía alargarse mientras yo seguía completamente inmóvil, sin atreverme a acercarme a la puerta, sin saber si esa persona seguía ahí o si simplemente estaba esperando. Cuando finalmente llegaron, entraron y revisaron toda la casa con cuidado, asegurándose de que no quedara ningún lugar sin inspeccionar, pero no encontraron a nadie. Eso fue lo primero que me desconcertó. Pero lo que vino después fue aún peor. Les conté todo lo que había pasado, incluyendo lo que había visto en la puerta, y también mencioné al vecino de enfrente, el hombre que había estado observando mi casa en varias ocasiones, porque en ese punto ya no podía ignorar esa conexión. Los oficiales fueron a hablar con él. Y al principio, todo parecía normal. Pero algo no encajaba. Porque cuando comenzaron a hacerle preguntas más específicas, el hombre empezó a cometer errores, pequeñas contradicciones que poco a poco lo delataban, hasta que finalmente dijo algo que no debería haber sabido. Algo sobre la distribución de mi casa. Sobre la ubicación de mi habitación. Información que nunca le había dado. Y que no podía haber visto desde afuera. Eso fue suficiente. Lo detuvieron. Y con el tiempo, lograron confirmar lo que yo ya sospechaba. Había estado observándome durante días. Tal vez semanas. Aprendiendo mi rutina. Esperando el momento adecuado. Y esa noche, decidió entrar. Nunca quedó completamente claro qué planeaba hacer. Pero considerando todo lo que había preparado, todo lo que sabía, no era nada bueno. Desde entonces, no ha pasado un solo día en el que no piense en lo que ocurrió esa noche. En ese momento exacto en el que decidí no abrir la puerta. En ese instante en el que algo me dijo que no lo hiciera. Porque si hubiera actuado diferente, si hubiera ignorado esa sensación, probablemente no estaría contando esta historia. Y eso es lo que más me inquieta. No lo que pasó, sino lo cerca que estuve de que todo terminara mucho peor. Esto ocurrió cuando me mudé a otro estado en México por trabajo, una decisión que en ese momento parecía bastante positiva, ya que el empleo era estable y el lugar donde viviría, aunque pequeño, parecía suficiente para lo que necesitaba en ese momento. El edificio donde conseguí departamento era bastante reducido, con solo 6 unidades en total, 2 por piso, lo que hacía que el ambiente fuera tranquilo y, en teoría, seguro, ya que no había mucho movimiento de personas entrando y saliendo constantemente. Mi departamento estaba en el último piso. Y justo enfrente del mío vivía una mujer. La conocí el mismo día en que me mudé. Fue quien me mostró el lugar. Desde el principio, algo en ella me pareció extraño, aunque en ese momento no supe exactamente qué era, simplemente tenía una forma de hablar muy plana, sin emoción, como si cada palabra estuviera completamente desconectada de cualquier sentimiento. No era grosera, pero tampoco amigable. Solo, distante. Pensé que no la vería mucho. Que cada quien seguiría con su vida. Pero estaba completamente equivocado. El primer día que regresé del trabajo, bastante cansado, subí las escaleras esperando simplemente entrar a mi departamento y descansar, pero al llegar al último piso, me encontré con ella. Estaba parada frente a mi puerta. Inmóvil. Como si estuviera esperando. Me detuve unos segundos, sin saber qué decir, y antes de que pudiera reaccionar, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa.
Me preguntó si esa era la hora a la que normalmente regresaba. La pregunta no tenía sentido. Apenas llevaba un día ahí. Pero respondí de todas formas, sin darle demasiada importancia. Ella no reaccionó. No respondió a lo que dije. Simplemente giró, abrió la puerta de su departamento y entró sin decir nada más, cerrando con fuerza detrás de ella. Me quedé unos segundos en silencio, tratando de entender lo que acababa de pasar, pero estaba demasiado cansado como para analizarlo, así que entré a mi departamento y me olvidé del tema. Al día siguiente, todo parecía normal. Salí temprano, trabajé todo el día y regresé por la noche, esta vez sin encontrarla afuera, lo cual me dio cierta tranquilidad, pensando que tal vez lo del día anterior había sido solo algo aislado. Pero a la mañana siguiente, me despertaron golpes en la puerta. Fuertes. Insistentes. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana. Apenas había dormido. Me levanté confundido y fui a abrir, encontrándome nuevamente con ella al otro lado, con la misma expresión vacía, como si no hubiera pasado nada extraño antes. Me pidió que fuera a su departamento después del trabajo. Así, sin contexto. Sin explicación. Su voz no tenía emoción. No parecía una invitación. Parecía más, una orden. Intenté rechazarla de la forma más educada posible, diciendo que estaría ocupado, pero ella no reaccionó, no insistió, simplemente se dio la vuelta y regresó a su departamento, cerrando la puerta con la misma fuerza que antes. Eso ya no me pareció normal. Pero tampoco pensé que fuera algo peligroso. No todavía. Ese día en el trabajo no dejé de pensar en eso, en su comportamiento, en la forma en que hablaba, en cómo parecía no procesar lo que yo decía, como si estuviera siguiendo algún tipo de patrón. Cuando regresé por la noche, todo estaba en silencio. El edificio parecía vacío. No había nadie en los pasillos. Y por un momento, pensé que tal vez todo había terminado ahí. Que no volvería a verla. Pero en cuanto llegué a mi puerta, algo no estaba bien. La cerradura ya estaba abierta. Me quedé completamente inmóvil frente a la puerta durante unos segundos, intentando convencerme de que había una explicación lógica para lo que estaba viendo, que tal vez había olvidado cerrar correctamente o que algo no estaba funcionando bien con la cerradura, pero en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Yo siempre cerraba. Siempre. Aún así, empujé la puerta lentamente y entré, sintiendo como una incomodidad inmediata se apoderaba del ambiente, como si algo dentro del departamento ya no fuera igual que cuando lo había dejado esa mañana. Todo estaba oscuro. En silencio. Pero había algo distinto. No era un sonido. No era un objeto fuera de lugar. Era una sensación. Como si no estuviera solo. Avancé unos pasos, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí sin pensar demasiado, concentrado en tratar de identificar cualquier señal de que alguien hubiera estado ahí, hasta que noté algo que hizo que mi cuerpo se tensara de inmediato. La puerta de mi habitación estaba abierta. Yo la había dejado cerrada. Sentí como el corazón empezaba a latir con fuerza mientras caminaba lentamente hacia ella, cada paso más pesado que el anterior, como si mi propio cuerpo intentara detenerme, como si supiera algo que yo todavía no quería aceptar. Cuando llegué al marco de la puerta, la vi. Estaba dentro. De pie junto a la cama. Su rostro parcialmente cubierto por la sombra, pero lo suficiente visible como para reconocer esa misma expresión vacía que había tenido desde el primer día. No dijo nada. No se movió.
Solo me miró. Fue entonces cuando noté lo que tenía en la mano. Un cuchillo. El tiempo pareció detenerse por un segundo. Mi mente intentaba procesar la situación, pero mi cuerpo reaccionó antes, girando de inmediato y corriendo hacia la salida, sintiendo cómo la adrenalina tomaba el control por completo. Llegué a la puerta. Agarré la manija. Intenté abrir. No se movió. La giré con más fuerza. Nada. Fue en ese momento cuando entendí que no era un problema con la cerradura. Alguien la había bloqueado desde adentro. Mi respiración se volvió irregular. Giré la cabeza apenas lo suficiente para verla acercarse. Caminando hacia mí. Sin prisa. Con el cuchillo aún en la mano. Y con esa misma expresión que no cambiaba. No pensé. No dudé. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, me lancé hacia ella, aprovechando el momento en el que no esperaba una reacción, golpeando su brazo y haciendo que el cuchillo cayera al suelo, usando toda la fuerza que tenía para empujarla lejos y ganar unos segundos. Eso fue suficiente. Corrí hacia una de las ventanas. La abrí como pude. Y salí. No recuerdo exactamente cómo. Solo sé que en cuestión de segundos estaba afuera, respirando con dificultad, intentando entender lo que acababa de pasar mientras llamaba a la policía con manos que apenas dejaban de temblar. Cuando llegaron, entraron al departamento y la encontraron ahí dentro, sin intentar huir, como si todo lo que había hecho no tuviera ninguna importancia para ella. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de algo normal. Que no era simplemente una vecina extraña. Que había algo mucho más serio detrás de su comportamiento. Después supe que tenía problemas graves. Que no estaba tomando ningún tipo de tratamiento. Que llevaba tiempo en ese estado. Pero nada de eso cambiaba lo que había pasado. Nada de eso explicaba por qué eligió entrar a mi departamento. ¿Por qué sabía exactamente cuándo llegaba? ¿Por qué me observaba? Y sobre todo, ¿qué planeaba hacer conmigo esa noche? Me mudé poco después. Porque, aunque todo terminó sin que pasara algo peor, había una idea que no podía sacarme de la cabeza. La forma en que estaba esperando. La manera en que no reaccionó cuando la vi. Y esa certeza incómoda de que, si hubiera tardado unos segundos más en reaccionar, no habría salido de ese lugar.